grado de compactación más eficiente del suelo, en el cual tiene la menor cantidad de vacíos. Si tiene la menor cantidad de vacíos, este E se convierte en el índice de vacíos mínimo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver. Esta ecuación funciona para cualquier condición del suelo. ¿Ok? Yo reemplazo el grado de saturación por el grado de saturación óptimo. ¿Ok? Este omega por el OCH, porque este es contenido de humedad. Hay un punto de todos esos contenidos de humedad que es el OCH, ¿cierto? Lo reemplazo también. El S óptimo es esta curva de aquí. Esta de aquí, que pasa por este punto. Y el OCH justo es este punto máximo. Este punto máximo, ¿qué máxima densidad seca tiene? 2.2. O sea, tiene, disculpe, ¿qué densidad seca tiene? La máxima densidad seca. ¿Qué significa la máxima densidad seca? Que yo tengo el contenido de vacíos más bajo posible del suelo, porque los granos están tan compactos que los vacíos han llegado a su valor más bajo de todos. ¿Qué significa? Que es el índice de vacíos mínimo. ¿Ok? ¿Está bien? Es el índice de vacíos mínimo. Si yo les pido el E mínimo, simplemente es el OCH por la gravedad específica de sólidos sobre el SO. Y ya está. ¿Sí? Con eso puedo obtener el índice de vacíos mínimo. Y ahí está. Simplemente es un producto y una división. ¿Ok? Tenemos el OCH. Me río por no llorar. El óptimo contenido de humedad por la gravedad específica de sólidos sobre el grado de saturación. Si el óptimo contenido de humedad es en porcentaje, el grado de saturación también óptimo está en porcentaje. ¿Ok? Porque se cancelan los puntos. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Puedes explicar eso de lo que asumió? ¿Qué asumió? Del MDS y el No, o sea, se asume, pero en función de la forma de la curva. O sea, ya va a estar dibujado y tenemos que ver cuál es el mayor. Ustedes lo tienen que dibujar. ¿Cómo la? Con los puntos. Con la... A partir de estos puntos, ustedes tienen que dibujar. Después de haber dibujado eso, entonces recién lo tomo. Claro, después de haber dibujado. Ya, gracias, profesor. Eso no. ¿Otra consulta? Con toda confianza, chicos. No sean, por favor, Ahí está resuelto todo entonces. ¿En dónde está resuelto? No, o sea, lo que hice. En el Hallando Excel. el máximo densidad seca y... Claro, una vez que se calcula la máxima densidad seca O sea, ya y el está óptimo todo. contenido de humedad, ya todo cae por su propio peso. Claro, ya está todo. Por eso la curva de compactación tiene que estar bien dibujada. Si no está bien dibujada, todo lo que está después está mal. ¿Ok? Esa No, huevada. esto, así no va a venir, es lo más sencillo para que entiendan, chicos, así no difícilmente que venga. O sea, un ejercicio de esa naturaleza sí, pero no tan masticado como que es específico húmedo y... No. El húmedo vamos a tener que calcular, no sé. Ya, ok. Vamos aquí. Esa es otra forma que vamos a utilizarlo Ahí está. para poder Ahí están los pesos. incrementar un poquito la dificultad. Okay. Con una muestra de suelo arcilloso con arena fina se utilizar en la construcción de un terraplén. Fue realizado el ensayo de compactación estándar, determinamos en este caso 5 puntos, ¿ok? Para volúmenes de 992 centímetros cúbicos. ¿Sí? Todo. El peso específico de sólidos es 2.65 gramos por centímetro cúbico. Lo mismo me piden. Graficar la curva de compactación, el MDS y el OCH. Determinar el grado de saturación del punto máximo. ¿Qué significa el grado de saturación del punto máximo? Significa el S óptimo. ¿Por qué? Porque el punto máximo es este, ¿verdad? Y por ese punto máximo pasa la curva de saturación para el S óptimo. ¿Ok? Representar la curva de 100% de saturación y la curva de igual grado de saturación que pasa por el punto máximo, que es el S. ¿Okay? En este caso, no nos da el peso específico húmedo directamente. Lo tenemos que calcular nosotros, pero es muy sencillo. Claro. Para eso voy a abrir el siguiente Excel, que es entero, Sí. que tiene un poquito más de cero. Ahí está. Bueno, cero más. Ya. Sí, Ok. es. Volumen. ¿Está bien?
el volumen es el volumen del molde. ¿Recuerdan ustedes el molde del Proctor estándar y el Proctor modificado? Ese es el molde de acero. Me dan el molde. Luego me dan el peso del suelo húmedo compactado. ¿Recuerdan el proceso de Proctor, por favor? Tenemos un molde y dependiendo del método, nosotros colocamos un número de capas y compactamos con el golpe de un martillo, elevándolo a determinada altura y cayendo en caída libre. ¿Ok? Entonces, luego al final, lo que hacemos es pesar el molde más el suelo compactado. Si ya hemos pesado antes el molde, simplemente restamos los dos valores y obtenemos el peso del suelo compactado húmedo, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, yo les he colocado directamente ese valor, pero, por ejemplo, vamos a ver aquí, laboratorio 5, aquí, quiero que quede claro esto, porque en esa línea sí podría venir. Vamos a abrir este de acá. Algo con más celdas como esto, ¿ok? Algo como esto, que es sencillo, quiero que me entiendan nada más. A ver, voy a agrandar un poco esto. ¿Ya? Ya está, ahí está. Ya no quiero ya. Claro, obviamente no va a venir 2, 3, 4, 1, eso para que se viendo. ¿Cómo? Ese está bien para el laboratorio. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si no se entiende, me dicen y yo les voy a explicar. Tenemos un volumen del molde, ¿ok? Así que el volumen es constante para todos los puntos, sean 4, 5, lo que sea, ¿ok? El volumen es constante, porque ese volumen o ese molde va a ser llenado por suelo, ¿ok? Ya. Además que, quizás, a ver, vamos a compactar el suelo por capas, ¿ok? Y no sé si recuerdan que el molde de Proctor tenía un collarín en la parte superior y que se retiraba, ¿verdad? Así que puede quedar un poquito de suelo por encima. Así, ¿verdad? Tengo el molde, tengo el collarín, que lo voy a colocar así, digamos líneas punteadas, y el suelo, al momento de compactar, puede quedar aún por encima, por aquí. Lo que se hace es enrasar por la superficie para que únicamente quede el volumen del suelo, ¿ok? Porque, digamos, alineado al volumen del específico, ¿ok? O del molde, ¿ok? Así que todas las muestras de Proctor estándar o Proctor modificado tienen el mismo volumen, ¿ok? Por eso aquí queda como un único. Yo se los puedo dar de datos o les puedo dar el diámetro y la altura y ustedes ya pueden calcular el volumen de molde, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Sí? Les puedo dar el volumen o los dos otros valores. Ya. Entonces, tenemos 4 puntos en los cuales, por ejemplo, esta columna 2, 3 y 4 están dadas para diferentes contenidos de humedad, vean que se están incrementando, ¿no? 732, 899, 1193 y 1345. Eso es lo que yo, digamos, he calculado y ahora les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, para el primer molde o para el primer ensayo, que significa la columna H, yo tengo el molde, lo lleno de determinadas capas, compacto, enraso y peso todo ese sistema en la balanza. ¿Ok? ¿Qué tengo? El peso del suelo compactado húmedo porque tiene cierto contenido de humedad, ¿no? La fila que está abajo, y compactado, ¿no? Entonces lo peso. Es este valor, ¿no? Imaginemos que es 7802. ¿Está bien? Luego yo tengo el peso del molde que se dan cuenta que es idéntico para todos, porque es el mismo molde. ¿Ok? Así que ¿cuál es el peso del suelo húmedo compactado solo del suelo? Es la resta de estos dos. La resta del peso del molde más el suelo menos el peso del molde. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Tenemos entonces el peso del suelo húmedo compactado. ¿Ok? Si yo tengo peso y un volumen, puedo calcular el peso específico húmedo, ¿cierto? Y eso es lo que yo he hecho en esta fila de aquí. La división entre el peso húmedo del suelo sobre el volumen. ¿Ok? Y eso es constante para todos. Aquí no. Constante, el volumen es el mismo para todos. Y así logramos obtener la densidad húmeda, que en el primer ejercicio es dato y en el segundo ejercicio ya más o menos se ha calculado. ¿Ok? Pero así se calcula. ¿Está bien? ¿Ok? Ya. Entonces,
Con esa densidad húmeda ya podemos aprender. Lo otro que les puedo yo dar son los datos para que calculen el contenido de humedad. Y eso es PC1 y laboratorio 2. Así que no deberíamos tener problemas con eso, porque es de los índices más sencillos de calcular. ¿Ok? Recuerden, peso específico del suelo húmedo más recipiente, peso del suelo húmedo más recipiente, peso del suelo seco más recipiente. ¿Qué obtengo restando los dos? El peso del agua, ¿cierto? ¿Ok? ¿Recordamos cuál es la fórmula del contenido de humedad? Peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿cierto? Así que si yo resto el peso del recipiente más suelo húmedo de el peso del recipiente y el suelo seco, obtengo el peso del agua, porque de esos dos estados lo que se ha evaporado es el agua, ¿cierto? Aquí está. ¿Y cómo obtengo el peso de los sólidos? Simplemente el peso final, que es el peso del suelo seco más recipiente, menos el peso del recipiente. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está. Tengo el peso del suelo húmedo más recipiente, peso del suelo seco más recipiente, y tengo el peso del recipiente. A partir de esos tres ya puedo calcular todo. El peso del agua es el peso del suelo húmedo más recipiente menos el peso del suelo seco más recipiente. Por eso aquí dice 6 menos 1. Luego el peso del suelo seco, que es igual, peso del suelo seco más recipiente menos el peso del recipiente. Ya está. Y el contenido de humedad es la división de estos dos. ¿Ok? El peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y ya obtienen contenido de humedad. Así que yo podría no dárselos directamente, sino pedirles a ustedes que lo calculen, porque el PC1 y laboratorio. ¿Sí? No hay problema con eso. Ya, entonces ahí está ahí. Digamos es la parte más compleja que podríamos hacer. Voy a cerrar este porque no tiene mucho sentido. Ya. Ahora, tenemos igual. Solo que aquí los contenidos de humedad son un poco más grandes, nada más, ¿no? 17, dime. Está en porcentaje, ¿no? ¿O está Sí, en... no, claro, aquí está, las unidades son estas. Debería 17, 19, 79, 21, 59, 23, 63. ¿Ok? Ahora, lo que se ha hecho es, de densidad húmeda, pasar a densidad seca mediante la fórmula ya que todos conocemos, ¿no? Peso específico húmedo sobre 1 más contenido húmedo. Y con eso obtenemos esta fila 28. Voy a agrandar un poquito más, pero ahí está. Aquí está. Simple, ¿no? Ahí está, esta fórmula. ¿Ok? Y con eso vamos a trazar la curva de saturación, que es la que está aquí de color azul. ¿Ok? En este caso son 5 puntos. Tenemos un máximo, ¿ok? Y este máximo lo tenemos que identificar. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Por tanto, una vez identificado y teniendo en cuenta las líneas secundarias de los ejes, pues tenemos que la máxima densidad seca es 1.555. ¿Ok? ¿Está bien? Aquí está, 1.555. Y luego, el óptimo contenido de humedad es 22.2, porque este es 22, 22.2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Y aquí está. Entonces estos dos valores los tenemos claros. Este es 1.55 porque este es 1.56, ¿verdad? ¿Sí se ve? Disculpen, a ver, vamos a sacar esto de acá. No sé si se ven estas marcas, ¿no? Este es 1.55, 56, 57, 58, 59, 60. Este es 55, 1.55, y este es 1.56. Esta línea está en la mitad más o menos, por eso es 1.55, 5. ¿Ok? Ya está. Ya. Tenemos entonces máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad. A partir de eso podemos obtener el grado de saturación óptimo, que está allá, ¿verdad? ¿Dónde está? El grado de saturación óptimo... acá está. Aquí está abajo. Aquí está. Lo reemplazamos, sale 83.54. ¿Ok? Y una vez que reemplacemos estos valores en cada una de estas formulaciones, vamos a obtener los pesos específicos secos para los contenidos de humedad correspondientes. Para estos valores, y yo los puedo decir, adicionalmente calcúlenlo para un valor más. En este caso no se ha solicitado, ¿ok? Pero a veces queda un poco corto esta curva de saturación y por eso les pido un punto más, ¿no? Por ejemplo, puede ser un punto tal como este, en el cual no está definida la curva de compactación, pero ustedes pueden calcularlo para un valor adicional para poder calcular la tendencia, ¿no? Aquí y aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Grado de saturación óptimo, ya sabemos cómo obtenerlo, ¿está bien? Y ya sabemos cómo obtener esa curva de saturación. Aquí está, ¿verdad? Para cada valor del contenido de humedad, vamos a obtener sus correspondientes pesos específicos. ¿Ok? Esta curva es la curva de saturación
para cualquier grado de saturación, porque aquí simplemente reemplazan ese es el grado de saturación, ¿ok? Puede ser 100%, si es 100%, colocan aquí 1, y ese está en decimal, ¿ok? Si es 80% igual, 0.8, 0.8 y aquí en decimal. Si es S óptimo, primero obtienen el S óptimo y ese valor lo reemplazan en la fórmula, ¿ok? Y luego para obtener el índice de vacíos mínimo, vamos a la fórmula de arriba. OCH, por gravedad específica de sólidos, sobre el grado de saturación óptimo. Y ya está. ¿Sí? Esta es una fija de la PCB. ¿Sí? Curva de compactación, decidir la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad en función de la curva, graficar las curvas de saturación para S igual a 1 o 100%, para el S óptimo y calcular el índice de vacíos mínimo. Ustedes tienen que repasar eso. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Seguimos. Ya. A ver. Entonces, todo esto es Proctor como ensayo, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de compactación, pero como control de compactación. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Esta noche tira para A ver, se ha realizado una prueba de compactación obteniéndose ahí, digamos, ese dato de la pregunta 3 ya se hizo Proctor, ¿ok? Se ha realizado una prueba de compactación obteniendo un MDS de 2.28 gramos por centímetro cúbico y un OCH de 7%. Ya se hizo Proctor, ustedes están recibiendo esos datos. ¿Qué método Proctor se ha utilizado? Eso está en función de la tabla que vemos aquí, ¿verdad? Si la densidad seca compactada es 2.15 y se exige una compactación 98, ¿se aceptará la compactación? ¿Lo vamos a ir? Si la densidad seca compactada al 98% es 2.24 gramos por centímetro cúbico y un OCH de 14%, y sabiendo que la humedad natural en el material es 6%, ¿cuántos litros por metro cuadrado tiene que ser agregada para compactar capas de 20 centímetros? Y si el suelo es cohesivo, ¿qué tipo de compactador utilizaría y qué prueba de laboratorio realizaría? La última es más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos que es un suelo arcilloso y habíamos conversado que los compactadores, los de rodillo o pata de cabra, son los más idóneos porque proporcionan un esfuerzo importante al suelo también para provocar un mejor amasaje. Ya. Ahora, lo primero, ¿qué método Proctor se ha utilizado? Vamos a ir a las diapositivas de la semana pasada. No hay problema que nos quedemos un ratito más, ¿verdad? Para cerrar ese tema y estar listos. más fijas, más fijas. No sabía, pues. No sabía, mano. Ay, Aquí tenemos, ¿verdad? Los tres no métodos. sabía, pita. No sabía. Tenemos que, aquí indican, ¿no? Método A, método B y método C. ¿Ok? Así que tenemos que trabajar con los porcentajes que nos plantean aquí. Asistencia, profe. Ah, todos. Ah. Llego tarde. Sobre el tiempo llamado asistencia. Ya, a ver. Vamos a ver aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Porcentaje retenido acumulado, ¿verdad? Con este valor tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, veamos. Voy a copiar eso en la pizarra para irnos a la otra tabla. Tenemos la malla, tenemos 3/4, 3/8 y número 4, ¿verdad? Y tenemos los porcentajes retenidos acumulados, que son 28, 46 y 49. Ok, 28, 46 y 49. Me piden qué método Proctor se ha utilizado. Ustedes saben que hay Proctor estándar y Proctor modificado, pero dentro de esos tipos
hay métodos A, B y C que están en función del tamaño máximo de las partículas. Ya hemos venido conversando de eso. Aquí está. Vamos a primero evaluar el método A. ¿El porcentaje retenido del tamiz número 4 es menor al 20%? No, ¿verdad? Porque es 49. Así que no es método A. Para A no cumple. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué nos indica el método A? El porcentaje retenido número 4 es menor o igual al 20%. Es 49, entonces no cumple. ¿Cierto? Ya. Método B. Porcentaje retenido del tamiz número 4 es mayor al 20%. ¿Cierto? Está bien. Cumple. Pero el porcentaje retenido del tamiz 3/8 es menor o igual al 20. No, porque es 46, ¿verdad? Eso tampoco cumple para el método B. ¿Está bien? Método C está en el ecran. Retenido el tamiz 3/8 es mayor al 20, sí es 46. Y retenido el tamiz 3/4 de pulgada es menor al 30%. 28 es menor al 30, así que sí cumple para método C. Así que el método que se ha empleado para esta muestra del suelo es el método C. ¿Sí? ¿Está bien? Solo con esa tabla que está ahí. Ya. Ahora, ¿qué más? Este es el número, la A, ¿no? 3A. Ahora 3B. Vamos a 3B. ¿Qué me piden aquí? Si la densidad seca compactada es decir, la densidad de campo, ¿verdad? Seca compactada de campo es 2.15 gramos por centímetro cúbico y se exige un grado de compactación de 98, ¿se acepta o no? A ver, recuerden que el grado de compactación R% es igual a ¿qué cosa? El peso específico seco de campo sobre la máxima densidad seca, ¿verdad? ¿Ok? Peso específico seco de campo 2.15 gramos por centímetro cúbico sobre la máxima densidad seca que me la dan de arriba, 2.28 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto sale esto, por favor? 2.15 sobre 2.28, el porcentaje, con dos decimales. 94.30 es menor a 98% que nos dice, ¿no? Entonces no cumple. ¿Ok? No cumple. ¿Sí? Porque es menor al 98. Me piden que para aceptar la compactación sea de 98% en adelante. Así que como no es mayor a 98 porque es 94.3, no vamos a aceptar ese grado. ¿Sí? ¿Ok? Luego C. La línea la respondimos, ¿no? A y B también. Ah, ya. Aquí voy a colocar A, método C. Profesor, dime. Para ver qué tipo de Proctor se ha utilizado, ¿nos va a dar en el formulario los parámetros de la A, B y C? Sí, eso sí les voy a dar. Claro. Si es que viene una pregunta así. Claro. ¿Por qué habla así, bro? Que venga, pa. Ya. Ahora, C. Si la densidad seca compactada 98 es 2.24 con un OCH de 14%, es decir, ese es otro caso hipotético, ¿ok? El peso específico de campo. A ver, un ratito. Vamos a ver cómo hacemos eso. Está difícil. Mucho mejor. Ya, entonces, a mí me están diciendo que el peso específico seco es igual a 2.24 gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Y sabiendo que con un OCH del 14%, OCH del 14%, me dicen, y sabiendo que la humedad natural, es decir, la humedad natural es igual al 6%, ¿cuántos litros por agua, por metro cuadrado, de agua será necesario para compactar capas de 20 centímetros? A ver, yo les voy a explicar de la siguiente manera. Tenemos un área de carretera en este caso, que me piden por metro cuadrado, así que yo voy a asumir una sección de 1 metro cuadrado, ¿ok? Que tiene un espesor de ¿cuánto? De 0.20 metros o 20 centímetros, ¿ok?
¿Está Dios bien? mío. Es una sección de carretera compactada. ¿Por qué asumo metro cuadrado? Porque claramente me indica la pregunta cuántos litros por metro cuadrado. ¿Ok? Ya. Cuando a mí me pide, a ver, aquí tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Hay un estado inicial y un estado final. ¿Ok? En el estado inicial yo tengo un contenido de humedad que es del 6%. ¿Ok? Yo voy a agregar agua, es un delta del peso del agua. ¿Ok? Delta del peso del agua, para llegar finalmente a un OCH. ¿Ok? Es un 14%. ¿Está bien? Y un peso específico seco de 2.24 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Inicialmente tenemos un contenido de humedad del 6%, me indican ahí claramente, y sabiendo que la humedad natural del material fue de 6%, ahí está. Y luego va a estar compactada a 2.24 gramos por centímetro cúbico a un contenido de humedad del 14%. ¿Cuántos litros tengo que agregar por metro cuadrado, ¿ok?, para compactar capas de 20 centímetros? ¿Está claro el contexto del problema? ¿Sí? ¿Ok? No, dice yo, ojalá no. No sé si profesor, sí. ¿Sí? Dígame, chicos, por favor. ¿Repito? Ya. ¿Por qué no hablan, chicos? Yo creo que Karen Malo no me pueden explicar. ¿Ok? Para nada, ¿Ya? profe. La barba es un accesorio. Ya. Así que inicialmente tenemos, ahí claramente el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Y sabiendo que la humedad natural fue del 6%, entonces es el estado inicial, ¿verdad? Del 6%. ¿Yo qué necesito para que el suelo se compacte? Agregarle agua, ¿verdad? Para que se lubriquen las partículas, se acomoden mejor y haya menos vacío, ¿cierto? Entonces yo necesito incrementar el agua. Y finalmente llego a un OCH de 14%, ¿ok? Ese es el estado final. Y para este OCH de 14% tenemos un peso específico seco de 2.24. O sea, llega a este punto. Quizás aquí fue menor, no lo sabemos, no me dan de datos, no es necesario esto, en este caso. Y lo que yo he compactado es un metro cuadrado por 20 centímetros. Un metro de cuadrado, por ejemplo, no esto es cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado por 20 centímetros. ¿Por qué he establecido un metro cuadrado? Porque a mí me están pidiendo explícitamente en la pregunta cuántos litros por metro cuadrado será necesario agregar de agua, ¿ok? Porque pasó del 6 al 14%. Y peso seco 2.24 gramos. ¿Ya? Ahora, Ya. ¿recuerdan ustedes cuando hacíamos el delta del peso del agua en la P-seguro, verdad? Era el peso del agua final menos el peso de agua inicial, ¿cierto? Aquí teníamos un peso de agua inicial y un peso de agua final, ¿ok? ¿A qué es igual el peso del agua? Nosotros podemos establecer lo siguiente: el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿verdad? Pero los sólidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un peso de sólidos aquí y el mismo peso de sólidos lo tenemos acá. ¿Está bien? El contenido de humedad cambia porque aumenta o disminuye el peso del agua. ¿Ok? De aquí, en este caso, aumenta. En algunos otros problemas de la PC1 se les puede haber hecho, digamos, para el caso contrario, en el que se seca el material. ¿Ok? En este caso, aumenta. ¿Está bien? Entonces, el contenido de agua inicial es el peso de agua inicial sobre el peso seco. Lo mismo podemos hacer para el contenido de agua final, es igual al peso de agua final sobre el peso seco. Mando a multiplicar los denominadores y tengo que el delta de agua, ¿a qué es igual? Si factorizo el peso seco por contenido de humedad final menos contenido de humedad inicial. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí?